Efesios capítulo 2, verso 1, Hichayalbetictes un Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Te dio la yakbetik, koleltik o kushlehaltik, tikalal la hemotik yunate multike. En el capítulo anterior vimos cómo Dios mostró su poder en Cristo, resucitándole dentro de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales. Y está por encima de todo. Ahora en el capítulo 2, Dios nos muestra su poder en la salvación de una persona, dándole vida o resucitándole de la muerte espiritual. Teta capítulo 2. Yakiltik te yuel te Dios te binutila yak ishkiltik te lahla chakush esta lokel te shnichan te Dios te tabanti mokenalchen y mobile ta chulchan kahalakot tas tohol spisil bitik ay. Ahora teta capítulo 12 yakbetikiltik te yalash huyun sok yuel te diose yak el yachil kushlehal. Él os dio vida. La yakbesha kushlehalik. Aquí la vida se refiere a la vida espiritual. También se llama vida eterna. También se refiere a la salvación. Él os dio vida. Ya yakbesha kushlehalik. O hala yakbeyesh a kolelik shita ayel stol hamete koleltike. Se refiere a la salvación, a la vida espiritual. Esa relación entre una persona y Dios. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, aquí la muerte se refiere a la muerte espiritual. La hemotiklayuna te multique. Aquí el concepto, la muerte tiene un concepto o tiene el concepto de la separación. La persona sin Cristo, que no tiene una relación con Dios, está separado de Dios. Se refiere a un estado espiritual de separación entre Dios y la persona, entre Dios y los hombres. Hay una separación. Por eso se llama muerte espiritual. Eso es lo que quiere decir muerte espiritual. Tikalal la hemotiklayuna tehmoltike. Es decir, chayemotikyuna tehmoltike. Hameyas kanyal muerte espiritual mene. Hatemayukate koleltike. Entonces, Lucas 19, verso 10, Tecahualtique vino a buscar lo que es y a salvar lo que se había perdido. Se refiere a la perdición espiritual. Entonces, la Yahbetik Kushlehaltik nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora, ¿cómo es la vida de una persona que está muerto en sus delitos y pecados o que está muerto espiritualmente? El versículo 2 y el versículo 3 yayalbetik te binutil ais kushinel te macha matobashchune te kahwaltik o te machach ayem yuntes mule. Kichayalteta verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Halahich kushlehaltik a tanameh kinal. En otro tiempo, kalal matobachonestiga tikahualtik. Aquí en anduvisteis en otro tiempo se refiere al estado, al estilo de vida antes de creer en Cristo, siguiendo la corriente de este mundo.
o yakalotik label tabelek te banti yakal tabael hichipal te machatik winiketik chayemik. Porque chayemotik yonateh moltige. Tachayel te banti yakalotik bel tabela te taname, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente se puede hacer una comparación como un río que tiene corriente. El río comienza de un lugar y termina en un lugar. Esa es la corriente. Hay yip, yakalotik belta ik el ayun yip te balumilale te kushlehal te chayel yakalotik bela. Este es el destino. La corriente del mundo se refiere a la etapa de vida en el mundo cuyo final es la condenación eterna. Entonces, te ayotik beltaname. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire, Hamete Pukuje. Aquí se refiere a Satanás. Hame aitas venta en él te puku te balumilal. Te minutile yalta primera carta Juan capítulo 5. El maligno el mundo está bajo el maligno. Ayuel te puku telita banti balumilal. Según el príncipe o conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es un espíritu que opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Esta frase, hijos de desobediencia, es un hebraísmo que quiere decir en las personas desobedientes. Básicamente, en términos generales, se refiere a todas las personas que no han creído en Cristo, los incrédulos, como nosotros en otro tiempo. Teayotik taname y éramos también hijos de desobediencia. Versículo 3, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne. Vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Halabaem takotantik tespasel te bilayas kan te baketaltik sokte snopel kuntik. Porque chayamotik mayuk ya kishtik tamuka te kahvaltike te diose. Porque te mulile chayel yikohotik bela. Entonces, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira se refiere, o hayas cañal, hijos de ira, estar bajo la condenación. El pecado ha provocado la ira de Dios y el castigo por el pecado. Hayas cañal, ira de Dios mene. Kalal te mata bachonetika te kahvaltike. Kechelata toholtik te yilimbate Dios. Pero kalalah chuntik te kahvaltike. Las kehbetik tah toholtik, las kehlokal tah toholtik te yilimbate Dios. Y halayak beshkuch te kahvaltik te binutillah tabanti cruz kuntik. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Juan capítulo 3, versículo 36. Permanecía sobre nosotros. Estábamos bajo la condenación, bajo el castigo por nuestro pecado. Pero ¿sabe qué? En el momento que creímos en Cristo Jesús, esa ira de Dios se ha apartado de nosotros, porque Dios dejó caer su ira en la persona de Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Por eso Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar de condenación en la cruz del Calvario. Por eso cuando una persona
cree en el Señor Jesucristo, es salvo, tiene perdón, ya no es merecedor del castigo en el infierno eterno, sino que Dios le concede la salvación por medio de su gracia. Entonces, haiche yak natix tohol tek alal teho tik matobach chonestika tikahwaltike, pero te dio se, ta verso 4, lom lamuk te skushuliyotan tahtoholtik, lom lamuk te yutziliyotan, te skushuliyotan, te binutil kushlayayotik, y ta verso 5 hichayal, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Dios, que es rico en misericordia y con su grande amor con que nos amó, nos dio gratuitamente la salvación. El amor de Dios lo mostró en la cruz del Calvario. Te dio se la yagbetikiltik te skushuliyotan, tabanti te binutil lah te kahwaltik te cruz kontik. Tik meyuna te la yagbetik mahtanintik te kushlehal tik alala talotik tas tohol te kahwaltik. Note el verso 5. Estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con, es decir, en relación con Cristo. Este es un punto muy importante. La persona sin Cristo es necesario que crea en Cristo para entrar en una relación con Cristo. Te machachayem yuntes mule, yameskanti yaguk suhtes yotan, yashtaltas toholka waltik, juntamente con, o sea, ya yaks batas toholka waltik, para que yon hich Dios ya yakbe teshkushlehal. Y te kushlehal te yakte Diose, o te kolel te yakte Diose, mahtantikla. Por gracia sois salvos. Por eso, mayuk te kushlehal mabayas tahtikta un religión, mabayas tahtikta spaselle kilatelil, sino que hate binutil ya kakshchun el kotantik, tas tohol te kahwaltike. Hame salvación por gracia. La vida espiritual viene por la gracia de Dios. Entonces, bueno, pues te las kotantik te yilela y tapatilia kildikshan te binti ayalbatik te sundiose y chaspatoje balabotanik ta pisilik te haye beste ya vaistoholte kayestike te binutil te yakalotik ta snopel te sundiose y Dios me yayak beyesh bendición ta botanik y hatoshan te yan vuelta.